Ya estamos grabando. Bien. Les decía, digo, para comenzar, unas aclaraciones en relación con las dudas que habían quedado pendientes del encuentro pasado. Me habían preguntado a propósito de la terminación en men de los neutros en nasal, ¿se acuerdan de la tercera consonante? Estoy buscando sobre eso, sufijo men, lo busqué en un diccionario de sufijos, en un diccionario etimológico de sufijos. Cosa muy útil, por cierto. Si tienen alguna duda una vez, consulten esos diccionarios porque son útiles. Y me encontré con una entrada muy interesante que quería compartir con ustedes, porque efectivamente este sufijo men, que forma neutros en la tercera, se utiliza para, en primer término, derivar sustantivos a partir de verbos. Esto se llama, tiene un nombre técnico, esto se llama deverbativo, ¿no? Cuando son palabras que vienen de verbos. Esperen que admito. Esto es una E rara, ¿no? Deverbativo. Entonces, este sufijo men efectivamente se utiliza para formar sustantivos a partir de verbos y por lo tanto expresar o bien el resultado, o bien el instrumento, o bien el nombre de una acción. Así, por ejemplo, ustedes tienen el sustantivo fulmen, fulminis. La apofonía siempre es muy frecuente, que significa rayo, viene del verbo fulgeo, que significa relampaguear. Otra palabra parecida que ustedes tienen es flumen, también fluminis, apofonía vocálica mediante, que viene del verbo fluo, que significa fluir. Entonces, flumen, el primer significado, a partir de este sentido de fluir, es corriente del río, corriente de agua, perdón, y a partir de allí, río, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos. Cartamen, cartaminis, viene el verbo carto, ¿no? Carto significa combatir, ¿no? Disputar en ese sentido, y a partir de allí, cartamen, que puede ser una competencia, una competición, un enfrentamiento, ¿sí? Y por cierto, es una palabra, es un sufijo, men, muy productivo, no solo en latín, sino que también en castellano. Tenemos, por ejemplo, la palabra volumen, ¿sí? Que en rigor viene del verbo volvo, que significa enrollar. De ahí que volumen, etimológicamente, haga alusión al rollo, ¿sí? De los manuscritos. Y por eso volumen, tomo, ¿sí? También se utilizan como expresiones sinónimas, ¿sí? Qué sé yo, también tenemos, por ejemplo, Carmen, Carminis, poema, canto, ¿sí? Nuevamente o sea, el verbo es cano, ¿no? Nuevamente el mismo sufijo. Y algo curioso que también encontré en esta misma entrada, siguiendo con estas curiosidades, es que si bien este es el primer uso, ¿sí? Derivar sustantivos a partir de verbos, o sea, construir deverbativos, si bien este es el primer uso, a partir de allí se derivó un segundo uso que tiene que ver con derivaciones de sustantivos a otros sustantivos, ¿sí? Y esos sustantivos derivados con men son colectivos. Por ejemplo, de ferrum, ferrumen, que da en castellano herrumbre, ¿sí? Ya no tengo más lugar acá. De cera, o de quera en latín, ¿no? Esto viene de ferrum, hierro, ferrumen, y eso da en castellano herrumbre. De quera, por ejemplo, querumen, que de hecho creo que es un término técnico en la medicina, se utiliza cerumen
esta patología de tener cera en los oídos, ¿no? Lo que se llama técnicamente, lo escuché alguna vez, cerumen. Bueno, tiene este origen. Bueno, y en fin. Cardumen, si quieren, también ven este mismo sufijo. Me parece una cosa curiosa. Así que, efectivamente, es un sufijo men que tiene este sentido. Un poco respondiendo a la inquietud de la vez pasada. Y la otra inquietud había sido a propósito del verbo capto y capio, ¿no? Este doblete capio y capto, que ustedes muy bien me aportaban la idea de que capto, a diferencia de capio, implicaba intentar agarrar. Lo busqué también para darles más precisiones al respecto y efectivamente, la historia es así. Admito. Es un verbo que tiene la raíz cap, una raíz de indoeuropeo, cap, que significa agarrar, tomar. Una raíz también muy productiva. Que primero esta raíz, lo primero que da esta raíz es en latín un sufijo en realidad, que es el sufijo keps. Y de ahí tenemos, por ejemplo, palabras en castellano como partícipe, ¿no? Que toma parte, que forma parte. Primera curiosidad. Y a partir de allí aparece esta raíz con otros sufijos. Con un sufijo yo forma en latín capio, ¿sí? Verbo que, si en lugar de utilizar este sufijo yo, utiliza un sufijo frecuentativo to, da capto. Los frecuentativos en latín lo que significa es un tipo de verbos que tienen valor iterativo. Que tengan un valor iterativo significa que se repite la acción, es decir, agarrar, agarrar y agarrar, y a partir de allí la idea de el intentar agarrar, intentar atrapar. Por eso que aparecía en esa oración de los peces, justamente porque el pez es escurridizo y hay que hacer varios intentos, efectivamente, para poder agarrarlo, ¿no? Pero tiene que ver, digamos, esa traducción diferente entre capio y capto, que ustedes muy bien me aportaban la vez pasada, tiene esta explicación. El hecho de que el verbo esté formado a partir de un sufijo frecuentativo que justamente da la idea de intentar, por la repetición justamente de la acción, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería aportarles en función de las dudas de la vez pasada, que me parecía interesante. Siempre que si no se responderá en el momento, lo busco para la próxima y ya está. Bueno, dicho lo cual, ahora sí, arrancamos con los temas para hoy. Tenemos mucha morfología para ver hoy. Tenemos que trabajar con los sustantivos temas mixtos y aislados, que nos habían quedado acá al final, gens, with, y por último Júpiter. Ahora los declinamos. Tenemos que ver los adjetivos de segunda clase, hacer ejercicios de educación conjunta, ver la formación de adverbios, intentar ver todo eso en oraciones, y después todo el tema del el sistema de perfectum. Bueno, hay bastante morfología para revisar, en definitiva. Así que si les parece, arrancamos con los sustantivos de tercera declinación, el grupo de los mixtos. Bien. Estos temas mixtos, yo ya les digo que un poco lo adelantaba la vez pasada cuando una compañera me hacía la pregunta, cómo distinguir los temas mixtos de los temas en I. Bueno, en realidad, esta denominación de mixtos, yo ya les dije que no me convence para nada, porque en rigor son sustantivos que originariamente eran temas en I, pero que perdieron esa I en el nominativo, ¿sí? Como kiwis perdieron, ¿sí? Esa I. Tomemos gens, ¿no? ¿Sí? Perdieron esa I del nominativo, ¿sí? Lo que hizo que quedara un nominativo monosilábico gens, y por esa razón
no se ve la I en el singular, pero claramente en el plural, cuando hace gentium, ahí sí aparece el tema en I. Lo que quiero decir es que son sustantivos que en su origen eran en tema en I, y a la hora de, digamos, al evolucionar la lengua, esa I se perdió y por lo tanto quedan formas monosilábicas que no se corresponden con las desinencias o terminaciones propias de los temas en I que vimos, ya no recuerdo cuándo, pero creo que hace como 2 semanas, ¿no? Que han visto que pueden terminar en is, en alternancia con es, en e para los neutros, en er también, y los neutros en e, en al o en ar. Como no tienen estas terminaciones, entonces, de las gramáticas que dicen? Bueno, estos sustantivos monosilábicos en el singular declinan por tema en consonante y en el plural por tema en i. Claro, pero el singular de los temas en consonante es igual al singular de los temas en i, salvo por los neutros, porque el ablativo singular de los temas en consonante y los temas en i es e, salvo los neutros, como mare maris, que hacen ablativo singular en i. Pero estos no son neutros, o sea que esto no va a ocurrir. De modo tal que esto de que el singular decline por tema en consonante no es una, digamos, una categoría que tenga mucho asidero desde el punto de vista de la morfología histórica. Tradicionalmente se lo llama así, como tradicionalmente se habla, vieron en los temas en consonante, de los parisílabos, de los imparisílabos, perdón, los temas en consonante imparisílabos y los temas en iparisílabos. Bueno, un poco esta denominación tiene el mismo poco asidero, ¿sí? que esa categorización entre parisílabos e imparisílabos. Si a ustedes les sirve como para aprenderse la regla, que estos sustantivos monosilábicos que terminan en ns, etcétera, etcétera, que terminan con consonante doble, saber que declinan en el singular por tema en consonante, úsenlo como regla mnemotécnica. Sepan que en realidad tanto asidero en rigor esa denominación no tiene. Bueno, hecha la introducción, declinemos ahora sí estos sustantivos. Empecemos entonces con, bueno, justamente con gens, gentis. Es un femenino, ¿no? ¿Quién declina? ¿Nadie declina? No puedo. Dale, gracias. Gens, Sí. lo mismo en vocativo. Gentem, gentis, genti, gente. Muy bien. Gentes, acusativo. Tal cual. Gentium, gentius, gentius. Perfecto. Muchas gracias. Vamos ahora con wis. Queda claro que en el caso de wis vamos a tener en los casos donde aparece otra vocal seguida de la sibilante, el fenómeno del rotacismo, ¿sí? Que hemos visto ya en otros casos, ¿no? ¿Cómo quedaría la declinación de wis? Yo puedo. Dale, gracias. Nominativo singular, wis. Vocativo wis. Acusativo win. Genitivo wis. Perdóname. Ven que acá hace wim, ¿no? Wim, Digo, sí. como los, como algunos temas en I, de hecho, como turrim. ¿Sí? Claro. ¿Dije bien yo o dije mal? Acusativo win. Dijiste muy bien. Ah, por eso lo subrayé.
genitivo wis, dativo wiri y ablativo, acá quiero decir completo, wi. Bien, acá sí, es así. El dativo hace en i, ¿sí? We, Sí, pero en realidad es una forma que no está tan atestiguada con dativo, ¿sí? Eh, es una forma, hasta te diría, hipotética sí, en un punto. Y perdón, acá es wire, es con e. Y sí, el ablativo, como es con e, aparece ya el rotacismo, ¿sí? sí, Esta es la forma. perfecto. Después, en el plural, nominativo wires, vocativo y acusativo iguales, genitivo quise wirium, dativo wiribus y ablativo wiribus. ¿Está bien la I ahí? Bueno, ahí tenés las dos formas. Aparece mucho Wirum, la verdad, es lo que más se ve. Correspondería, siguiendo la lógica de que es un tema en I, la forma Wirium. Aparecen las dos. Y de hecho, en Bien, acusativo aparece Wiris también en plural, no solo bien, Wires. Están las dos en bien. alternancia. Y acá Wiribus, Wiribus. Sí, wiribus, wiribus. Les hago una pregunta. ¿Existe la posibilidad, bien, yo encontré una gramática muy antigua, no sé, que la declinación a ver, la explicación, como la traducción sería fuerza, ¿no? Sí. Ok. ¿Existe la posibilidad que genitivo, por ejemplo, se da como roboris o no? No, Y ¿cómo? el dativo singular robori. No entendí. Que estoy preguntando si existe la posibilidad que este mismo se puede declinar de distinta forma en genitivo y en dativo singular. Sí, sí. Digamos, el tema con el... El genitivo se hace roboris y el dativo robori. No entiendo la palabra que decís. Me parece que no es la misma. ¿Puede ser? Por esto pregunto si es la misma. Yo encontré Ah, no, no, no. Me es- parece que vos estás, creo, si te entiendo bien, porque no estoy seguro si te entiendo bien. Creo que vos hablas de esta palabra, de rubor. estoy hablando de vis, como la encontré en el diccionario, que es sustantivo, vis, vis. Sí, wis. Ok, vis se pronuncia así. Sí. Y, y aquí tengo una otra declinación que dice vis, roboris, robori, en genitivo y en dativo. No, Bien, no, ok. no. Y de hecho, también lo que pueden encontrar en ablativo, ¿sí? Es como un ablativo en i, we. Sí, Lo pueden encontrar de las dos maneras. sí, sí. Por eso digo, es un sustantivo que tiene esta particularidad. ¿Eso en qué gramática encontraste esa forma alternativa que me mencionás? Porque no entiendo, como que es otra raíz de palabra. Ok, ¿En, en qué? después lo busco y te digo bien. Dale. Perfecto. Y por último, otro tema que aparecía, perdón, sustantivo. Este es fácil igual, parece muy raro, Júpiter y Iovis, pero lo que tienen que tener en cuenta es esta raíz, ¿sí? De modo tal que cuando declinan nominativo, ya lo he enunciado, Júpiter, el vocativo homologado, y a partir del acusativo en adelante utilizan esta raíz. Bien. Jowem, Yowis, Jowis. yowis, yowi, yowi. Perfecto.
¿Alguna duda con esto? Esta es la que no tiene plurales porque no hay dos dioses. Claro, es un singularia tantum. Vamos a ver ahora los adjetivos de segunda clase. Así podemos pasar a las declinaciones. Los adjetivos de segunda clase van a seguir el paradigma de tercera declinación, los temas en I. Lo que significa que el genitivo plural va a ser para todos ium. Pero además, el ablativo singular va a ser para los tres géneros en I, no solo para los neutros, como en el caso de los sustantivos. ¿Sí? Este ablativo en I singular es para los tres géneros. Y en el caso de los neutros plurales, por supuesto, van a tener la desinencia IA. Ahora bien, estos adjetivos de segunda clase se agrupan, ¿sí?, en tres subgrupos, justamente. El primer subgrupo es el subgrupo de tres terminaciones genéricas, como bonus, bona, bonum, como un adjetivo de primera clase. Y el modelo que suele darse es acer, acris, acre. Es decir, que tienen una terminación para nominativo masculino singular, otra distinta para el nominativo femenino singular y otra distinta para el nominativo neutro singular. Noten que el femenino lo que revela es que acá se produce una síncopa, ¿no? Que esta E cae, de modo tal que cuando ustedes declinan este adjetivo, sepan que la raíz es acr, no acer. Eso se revela acá en la segunda forma, y acá también, ¿no? Después tienen adjetivos de dos terminaciones, es decir, aquellos que utilizan una misma forma para dos géneros, para el masculino y para el femenino. El ejemplo que suele darse es omnis, omne. Y una segunda forma para el neutro del nominativo. Es decir, que omnis vale tanto para masculino cuanto para femenino. Y un tercer grupo, por cierto, este segundo grupo es el que mayor cantidad de adjetivos tiene en la lengua. Y un tercer grupo de una terminación como ingens, ingentis, en el cual este nominativo ingens vale tanto para masculino, para femenino como para neutro singular. Por eso es de una terminación. De modo tal que por excepción se completa el enunciado del adjetivo con el genitivo singular. Cosa que es una novedad, porque como ustedes saben, cuando aparece un genitivo como segundo elemento, era, digamos, un rasgo propio de la estructura del enunciado de un sustantivo. Bueno, estos adjetivos de segunda clase de una terminación genérica completan su enunciado con el genitivo singular, justamente para poder ver que son un tema, ¿no?, endental, en definitiva. Este genitivo singular también vale para los tres géneros, obviamente. Ahora, tengan en cuenta que cuando ustedes declinan, por ejemplo, ingens,
en masculino y femenino van a tener ingens nominativo, ingens vocativo, ingentem acusativo. Ya aparece la desinencia en em. Pero en el caso del neutro van a tener ingens, ingens, ingens. ¿Sí? Se neutraliza la oposición morfológica y van a tener esta ambigüedad. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, el plural de ingens, neutro, ¿sí? El neutro plural va a ser ingentia. ¿Alguna pregunta con esto? Veamos, No, nada. veamos la declinación conjunta a ver cómo queda. Vamos con vita inanis. Como es femenino, ¿qué forma del adjetivo tengo que tomar? Nani. Inanis, efectivamente. ¿Cómo quedaría entonces el singular? Perdón, lo hago yo. Dale. Dice vita, en nominativo vocativo es vita inanis. Acusativam inanem. Después el genitivo es vitae inanis. Dame un segundito. Sí, bueno. Genitivo, ¿me dijiste? El genitivo es vitae inanis. Bien, vitae inanis. Sí. Y en dativo y vitae inani. Y en ablativo es vita inani. ¿Plural también quiere? Dale, aguantame un cachito, que sí, bueno. quiero subrayar una cuestión acá. La I del ablativo singular, ¿no? En el adjetivo. Es inani, no inane. Como bien dijo el compañero. Dale. El plural es vitae inanes. Y inanes es igual para vocativo y acusativo también. En vocativo es vitae inanes. Acusativo es vitas inanes. Genitivo es vitarum, inanium. Inanium o inanum puede ser. Es inanium, porque Inanium. va por tema en I. Y después en activo y ablativo es vitis inanibus. Tal cual. Muchas gracias. A usted. ¿Alguna pregunta? Recuerden esto que siempre, sobre lo cual siempre insistimos, ¿no? Cada palabra sigue su paradigma. La concordancia morfológica va por otro carril. Vamos con woks. Wokis. Yo tengo una pregunta. Sí. O sea, nos damos cuenta que este maní termina en inanium porque el nominativo y el vocativo es inanis, o sea, termina en is. No, te das cuenta que este maní, porque es un adjetivo de segunda clase, y los adjetivos de segunda clase son todos tema en i. Todos no. Hay un par que son tema en consonante. Hay un par de excepciones, pero hay una listita. El grueso es tema en i. Entonces por eso declina ok. por tema en i. Ok. O sea que Por eso, potens también sería potentium. claro, por eso el ablativo es en i, el singular. Claro, está bien. Gracias. Por favor. Bien. Vamos con vox potens. ¿Alguien se anima? Sí, Dale. el buen nominativo y
Y vocativo singular, vox potens. Acusativo, vocem potentem. Genitivo, vocis potentis. Dativo, voci potenti. Y ablativo, voce potenti. Muy bien. Fíjense acá lo que ocurre, ¿no? Cómo queda la E para el sustantivo y la I para el adjetivo. Y el plural, bueno, los tres primeros voces potentes. Perdón. El genitivo vocum potentium. Y dativo y ablativo plural, vocibus potentibus. Bien, ¿alguna pregunta? Este sería un adjetivo que va por la tercera, ¿no? Digo, por la segunda declinación, pero por la tercera declinación, pero es de la tercera forma, ¿no es cierto? De ingens. Claro, tal Ok. cual. Vamos con astrum. Y es un neutro. Y volucer, volucris, volucre. Tenemos un sustantivo que, como tiene genitivo en i, va a ir por segunda declinación, y un adjetivo de segunda clase que va a ir por tercera tema en i. ¿Quién se anima? Bueno, ¿puedo yo de nuevo? Sí, ¿por qué no? En nominativo, vocativo y acusativo es lo mismo, es astrum volucre. Genitivo es astri volucris. Y después, dativo y ablativo es astro volucri. Bien. Y al final volucre. Fíjense. No, perdón, volucri. Claro. Leí mal lo que tiene todo. Perfecto. Es decir, nuevamente, tema en i sostiene la i para todos los géneros. Igual el neutro correspondería, ¿no? Si fuese sustantivo. Y acá la o propia de segunda, ¿no? ¿Y en plural? Y en plurales, los tres primeros iguales, astra volucria. Fíjense. El genitivo es... Perdón. No digo, subrayó el plural en ia para el adjetivo. Sí. El genitivo es astrorum volucrium. Y el dativo y ablativo es astris volucribus. Perdón, volucribus. Perfecto, sí, está ahí, es breve. Muy bien, impecable. Vamos con opus operis neutro más tus, tua, tuum.
Acá en realidad no tenemos un adjetivo de segunda clase, sino un pronombre personal, ¿no? Perdón, posesivo. Un pronombre posesivo, ¿sí? Que declina por adjetivo de primera clase. ¿Quién se anima? Yo creo que puedo. Dale. Nominativo, vocativo y acusativo singular, opus tuum. Muy bien. Y genitivo, singular también, operis tui. Dativo, operi tuo. Ablativo, operi tuo. Perdón, dativo, operi, tuo, sí. Sí, Ablativo, operi opere. tuo. Operi. Claro, porque este no es un tema en i, es tema en consonante. Es un tema en sibilante. Está bien, sí, ahora me doy cuenta. Plural sería ópera tuya. ¿Por qué la i? No, ahí me equivoqué. Y ahí puse todo mal, puse todo con i. Es ópera tua. Tal cual. Primero. El genitivo plural es operum tuum. Doble U va ahí, ¿no? En realidad es operum tuorum, Tuorum. porque va por segunda. Claro. Este va por segunda declinación y este va por tercera. Y el otro es operibus tuis y operibus tuis, dativo y ablativo plural. Claro, operibus tuis, exactamente. No es fácil esta es más compleja. Sí, lo que tiene por ahí de difícil esto es este rotacismo que hay acá, porque es un tema en sibilante que en posición Claro. intervocálica, ¿no? Se produce el rotacismo de S en R. Entonces eso por ahí confunde un poco. El pronombre posesivo. Sí, son muchos temas que se van agregando. Desde el punto de vista morfológico. Bien. Quedan dos, no sé si tienen dudas con Foetidus iudex y con Bellicosus oratio. Digo porque ahí no hay adjetivos de segunda clase, sino de primera. Si hay una duda lo hacemos y si no avanzamos con el resto. Sí, profe, yo tuve una duda, porque, Sí. por ejemplo, Iudex no supe cómo buscarla. Y me pasa a veces que sé que hay algunos adjetivos que cuando se buscan en el diccionario no te aparecen como las declinaciones, pero por ahí, no sé, aparece Horatio y la terminación la próxima, y me tengo que dar cuenta que es un adjetivo porque no dice el género, pero no sabía como a qué declinación sigue, me confundo un montón eso. Claro, si vos te aparece así tal cual, fíjate. Te aparece iudex, iudicis, es un masculino, es un sustantivo. Por ahí lo que te confundió es eso. El adjetivo es lo que está antes en el ejercicio. Es foetidus aum. Tenés acá un adjetivo de primera clase y acá lo que tenés es un sustantivo de tercera declinación, tema en consonante y en concreto es un tema en velar. Que la velar está acá, solo que los temas en velar, como tienen nominativo sigmático en S, se produce una fusión gráfica, ¿sí? Entre la C y la S, que da X. Entonces por eso ves una X ahí en iudex. Claro, como en Audax, por ejemplo. Claro, pero audax será lo mismo, pero ese sí es un adjetivo. Claro, esa era mi duda, perdón, me confundí de palabra porque yo lo hice al Iudex, era en realidad Audax el que no había hecho, porque como que no sabía cuál era la palabra, me confundía bastante. Bien, entiendo ahora. La pista que tenés es la siguiente.
Cuando buscas iudex en el diccionario, vas a ver que después del enunciado aparece la indicación del género del sustantivo. Eso es porque los sustantivos ya vienen cargados de género en la lengua. En el caso de audax, que ves que tiene una estructura muy parecida, no vas a ver ningún género. Y si vos no ves la indicación de género, es porque se trata de un adjetivo, porque el adjetivo no tiene un género ya cargado en la lengua, sino que se carga de género en función del sustantivo al cual modifica. Entonces, ahí es que te das cuenta de que audax es un adjetivo de segunda clase y de una terminación genérica. Porque aparece acá el genitivo. Es como ingens, ingentis. Ah, claro, no había entendido eso. Genial, entonces. Claro, hay algunos pocos adjetivos de segunda clase de una terminación que no terminan en ns, tis, como ingens, ingentis, etc. Sino que son audax, audaquis, este otro, menax, menakis. Hay un par que tienen esa estructura, porque son temas en velar y no en dental. Genial, profe, gracias. Por favor. Bien, ¿alguna duda más con los sintagmas que quedan? Mi única duda es que, bueno, ahora como son sustantivos, entonces iudex en el ablativo pasaría a ser iudique. Con E. Sí, siempre fue iudique. Sí. Está bien, pero me confunde esto de que los Sí. adjetivos son diferentes. Exacto, sí. Por eso hay que tener en cuenta ahora ya no solo qué paradigma sigue, sino qué clase de palabra es. Aparte, pensar que iudex, en última instancia, es un tema en consonante, no un tema en i. Como Horatio, ¿no? En el otro ejemplo. Claro. ¿Quieren que hagamos esto igual? Si sirve, lo hacemos. Como ustedes quieran. Sí, por mí sí, porque también me cuesta entender. Sí, a mí también me costó. Lo hacemos, obvio. Sí, sí. ¿Se ve? Se ve, ya se me está gastando la punta. Esto es como un lápiz. Le tengo que sacar punta al lápiz. Bueno. Digo, iudex es masculino, ¿sí? Entonces va con la primera forma del adjetivo foetidus. El vocativo es igual, iudex, y acá foetide. ¿Por qué? Foetidus sigue, es un adjetivo de primera clase, entonces sigue a la segunda declinación masculinos en us, que hacen vocativo en e. El genitivo vimos que era iudicis. Entonces, sabemos que la raíz es iudic. Sobre esta raíz, declinamos el resto. Entonces, el acusativo es iudicem. Foetidum. Genitivo iudicis. Foetidi. Sigue la segunda. Dativo iudici. Foetido. Ablativo iudique, foetido. Y en el plural, queda iudiques, en los tres primeros casos, ¿sí? Y el adjetivo
es foetidi, y el acusativo es foetidos. Genitivo iudicis, foetidorum, perdón, iudicum, lo dividen en singular. Iudicum foetidorum, iudicibus foetidis, iudicibus foetidis. ¿Alguna pregunta? Sí, no recuerdo por qué está en el ablativo singular la O, la I. Pero yo tengo la O, no sé. Si se hubiera hacer otra declinación, el ablativo singular lo tengo que decir, ¿no? ¿Puede ser que esté mal? El adjetivo es un adjetivo de primera clase que sigue... No, A la segunda pero declinación. ahí dice que. Es una E. Claro, yo la tengo como que es O, no, es E, entonces. Ah, sí, esta es tercera, claro. Sí. Ok, gracias. Cuidado, no. O es segunda. ¿Otra pregunta? Hacemos el último sintagma entonces, que es bellicosus aum oratio orationis. Sustantivo femenino. Entonces, si es un sustantivo femenino, utiliza esta forma del adjetivo de primera clase, porque en A es el femenino, lo que significa que el adjetivo va a ir por primera declinación, mientras que el sustantivo va a ir por tercera, tema en consonante. ¿Alguien se anima a declinar esto? Sí. Dale. Nominativo y vocativo singular, bellicosa oratio. Bien. Acusativo, bellicosam orationem. Sí. Genitivo, bellicosae orationis. Sí. No hicieron la letra, el acusativo como era el... Bellicosam orationem. Gracias. El dativo entonces, bellicosae orationi. Y el ablativo, bellicosa oratione. Perfecto. Fíjense acá, el ablativo en E, ¿sí? De tercera tema en consonante. Vamos al plural. En el plural, nominativo y vocativo plural, bellicosae orationes. Muy bien. Acusativo, bellicosas orationes. El genitivo plural, bellicosarum orationum. Muy bien. Y dativo y ablativo plural, bellicosis orationibus. Perfecto. Muchas gracias. Bien.
Bueno, hasta acá los sintagmas nominales. Profe, Sí, la actividad anterior, la número 2, no recuerdo si ya la vimos. no, la salteé porque Ah. me pareció que era algo más como instrumental de usar el diccionario y ver los géneros de cada palabra. Ok. Me pareció que, digo por la hora porque nos queda una hora nomás y tenemos que ver No hay problema. Yo quería saber si me había perdido alguna parte de la clase. No. La salteé Ok, ex no hay profeso. problema. Si quieren ver algo, lo vemos. No sí. es que tengo ninguna pregunta concreta al respecto, pero Joya. quería saber. Perfecto. No, Quería saber algo. vale la aclaración. Tengo una duda sobre aer. ¿Sería tercera declinación? Aeris. Ok. Que sería un femenino, pero de tercera. Monosílabo. Es un monosílabo, claro. Mi pregunta es sobre si tiene dos formas, por ser una palabra que viene de griego, o si solo es una la forma. ¿Vos te referís a esto? ¿Cómo? ¿A esto te referís? No entiendo. ¿A esta palabra que estoy escribiendo te referís? No veo ninguna palabra, lo siento. Ahí sí. ¿A esta palabra te referís? Sí, el acusativo singular sería... ¿Cómo sería el acusativo singular? Aeris. No, aeris es el... No, Aeris. ¿Sería aerem o No, aeram? no, a mí me suena aérea. Espera, porque este es un tema, no, es aera, perdóname, es aera, porque es un tema en sibilante. Aera y sería el... claro. Es en A, perdóname. Pues tema en consonante sibilante que acá se ve el rotacismo. A es aeris. Okay. Pasa que también vos tenés otro que es aeris, que te puedes confundir. Ok. ¿Sí? Porque este es el aire. Y esto es bronce. Aire, entonces aer no es aire. Aer es aire y aes es bronce. Bien. Pero entonces de la palabra aer, que es el aire en castellano, el acusativo singular sería aera o aerem. En principio yo diría que es aerem, pero es probable que aparezca una forma atestiguada distinta. Habría que buscarlo bien en el diccionario. A ver. No te quiero decir algo de lo que no estoy seguro. Claro, porque... No, ya sé. Claro, porque en griego es en alfa, claro. En griego es en alfa, porque hay una vocalización de la ñu. Entonces, esto debe ser aera en latín, pero porque lo copia del griego. Es probable. Déjame que lo revise en el diccionario para no decirte cualquier cosa. La gramática que te estaba hablando antes es la de José Carati. Es una bastante antigua gramática, creo. ¿La tenés digitalizada? Tenía una parte y me pasaron el libro. Bueno, si después puedes compartir esa parte y miro bien lo que me decías. No la Perdóname, en el WOC aer aparece con acusativo área. Claro. Y sí, porque es la vocalización de la ñu. Es sí. Por eso. Porque... A ver acá. Pero esto sucede solo porque es una palabra que viene de griego. Todo el resto es como lo vimos en monosílabos de tercera. Claro, acá. Mi inquietud un poco. Acá está. Ok. Sí, claro, viene de esto, sí.
Por eso. Igual está, mira, Aerem, está atestiguada. Así que están las dos. Ok. Puedes tener esto, que es lo que a mí me salió primeramente, o la Claro. forma por la vocalización de la... Esto es una cuestión de fonética griega. Claro, Que hace en alfa el acusativo porque se vocalizó la new, que era la desinencia propia del acusativo singular. Están las dos. Y ahí viene mi gran inquietud. En realidad, lo que vamos a ver en el parcial van a ser todos sustantivos, adjetivos y verbos y ya hemos visto entre prácticos, teóricos y taller, o también pueden aparecer nuevas palabras. Sí, claro. Probablemente aparezcan nuevas palabras, pero no excepciones, no este tipo de cosas que hasta yo me tengo que poner a fijar para no decirte cualquier cosa y corroborar, porque bueno, son declinaciones que por ahí a veces siguen un paradigma u otro, o toman una forma griega, e incluso depende del autor, ¿sí? Porque fíjate que acá lo que te dice el diccionario es que esta forma aerem está atestiguada en Enio, en Catón, en Varrón, en Vitruvio, etcétera, etcétera. Entonces, son formas, es una cuestión como morfológica, hilar muy, muy fino, y que tiene que ver con registros en las fuentes. Entonces, eso no es que uno lo tiene, ahora no me voy a olvidar probablemente por todo esto, pero en principio es algo que uno no tiene tan presente y que cuando lo encuentra en un texto va al diccionario y lo corrobora. Entonces, si hay que hacer todo esto, nosotros le vamos a pedir para que pisen el palito. No es la idea. Nosotros usamos la expresión pisar el palito cuando queremos decir que les ponemos la trampa para que caigan. No es la idea. No es la idea. O sea, van a aparecer probablemente otras palabras, digo para llevar tranquilidad. Puede que aparezcan otras palabras distintas a las ya vistas, por supuesto, pero que no presenten una irregularidad o que no presenten un paradigma proveniente del griego, por ejemplo. O que no presenten un paradigma que según en algún autor hay un registro y en otro autor hay otro registro. ¿Sí? O los temas aislados, qué sé yo, no va a aparecer with claramente. Porque por otra parte lo tienen declinado en la ficha, ¿no? Bien. Profe, Sí. ¿no vamos a hacer el segundo ejercicio entonces? Pensaba saltearlo justamente por la hora, porque me parece más importante ver verbos, ver formación de adverbios, verbos y algo de sintaxis. Si tienen una duda, lo vemos, obviamente. Pero como es algo que tiene que ver con fijarse en el diccionario, el género de cada sustantivo y ver con cuál concuerda, me parece que lo podían, que es algo más de chequear con el diccionario. ¿Hay alguna duda? No particularmente por mi parte, pero me costó bastante igual el ejercicio. Si podría mandarlo resuelto o algo así. Sí, no hay problema. Sí, a mí también me serviría porque me costaron algunas palabras encontrar en el diccionario, eso, sí. Lo podemos hacer igual, ¿eh? No hay problema, pero... A ver, por ejemplo... Sería útil el mecanismo a mí lo que me dificultó un poco era como concuerdan en número, en género, en... A ver. Como si hacemos solo uno para ver un poco la mecánica. Sí, la mecánica para que sea más fácil buscar las palabras en el diccionario, no sé. Con solo uno yo creo que podemos. Perfecto. Dale, hagamos así. Sí, pues si no voy a llegar a ver lo demás. Por ejemplo, tienen ingentem. Y los sustantivos son nominum, concilium, me falta una N, concilium, deum y servarum. Entonces, si tienen ingentem, lo primero que tienen que ver es que esto está en acusativo, ¿sí? Y como viene de ingens,
ingentis, saben que esta forma de ingens corresponde al masculino, femenino y neutro, pero que el neutro en acusativo nunca puede ser ingentem, sino que mantiene ingens. De manera tal que esta forma ingentem puede ser acusativo masculino singular o acusativo femenino singular. Entonces, va a concordar con cualquier sustantivo que esté en acusativo singular, masculino o femenino. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Vamos con nominum. Nominum viene de nomen nominis. Es un neutro. Entonces, si bien, primero que no está en acusativo, no está, está todo distinto, porque esto está en genitivo, plural. Entonces no concuerda. Vamos con concilium. ¿Cómo se enuncia concilium? Concilius, concili. ¿No? ¿No es neutro? Concili. Con doble I, concili. Sí, sí. En realidad la I, una I es la de la desinencia y esta I es la del tema. ¿No se pronuncia así, exagerado, concili? Sí, 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 pero estaba marcando solamente la desinencia, no la I de la raíz. El diccionario cuando te pone las dos I, lo que te quiere indicar es que una I es la del tema, de la palabra, y otra I es la de la desinencia. Yo estaba marcando simplemente la desinencia. Eso, para decir que era de segunda, simplemente eso. A lo que voy es que es neutro, no es masculino, es concilium I. Porque creo que alguien dijo concilius, por eso lo corregía. Claro. Y en neutro es tanto nominativo como acusativo, vocativo, ¿no? Esta forma es ambigua, es nominativo, vocativo o acusativo neutro singular. O sea que no corresponde con ingentem. Claro. Vamos a deum. Deum viene de deus, dei, es un masculino, que hace acusativo masculino en deum. Entonces sí. Y servarum viene de serva, servae, ¿sí? La sirvienta. Arum es genitivo, femenino, plural. Entonces no. La única respuesta correcta es esta. ¿Se entendió la mecánica del ejercicio? Sí, a mí me quedó más claro. Entonces, siempre tienen que partir, por ejemplo, si el siguiente es audax. Entonces, ustedes saben que viene de audax, audacis. Esto es el enunciado corresponde a un adjetivo de segunda clase de 3 terminaciones genéricas. De manera tal que audax puede ser nominativo, vocativo, acusativo, neutro singular o nominativo, vocativo, masculino o femenino singular. Entonces, con todas las posibilidades que tienen a continuación, se fijan, por ejemplo, con puela puede concordar, porque puela solo puede ser nominativo, vocativo o ablativo singular. Y acá hay concordancia. Con el femenino. Entonces, esta opción va. Ese es un ejercicio para practicar el diccionario. Yo así lo entendí, no sé, como más allá de la... Sí, morfología y diccionario, las dos cosas. Okay. Digamos, porque el uso del diccionario supone el manejo de la morfología. Claro. Digamos, lo que tienen que hacer es analizar la forma suelta y ver la compatibilidad con los sustantivos. Okay.
¿sí? Si después, por ejemplo, aparece concilium, nuevamente, es un neutro de segunda, sí puede también concordar por esta razón. Entonces, tienen que tener en cuenta que una cosa es el paradigma del adjetivo, otra cosa es el paradigma del sustantivo. Y lo que tienen que ver es si hay concordancia o no. Por eso yo decía al comienzo, el paradigma de flexión va por un carril y la concordancia morfológica va por otro carril. Como tener en cuenta eso. Y en este de Audax también puede ir Dominus. Claro. Claro, como nominativo, vocativo singular. Claro. Con homo pasa lo mismo, ¿o Sí. no? Sí. Sí. Con el que no pasa es con ingenia. Porque ingenia, o sea, puede ir con todos menos con ingenia. Porque ingenia viene de ingenium. Y si bien es un neutro, ingenia es el neutro plural. Y esto no está en plural. Entonces ingenium no. Con todo el resto sí. ¿Un poco mejor ahora? ¿Alguna duda? Nada, profesor. No, nada, profe. Bien. Pasemos entonces a los formantes de perfecto. Estamos en el encuentro ahora 5. ¿Sí? Voy a copiar, voy a... Quiero insertar la hoja correspondiente, así es más fácil para escribir. Es esta, me parece. Sí, ahí va. Bien. Vamos con los enunciados de estos verbos, a ver qué particularidad presenta el sistema de perfectum, ¿no? Que ahora empezamos con ese tema. Tienen que tener en cuenta que hasta ahora ustedes vienen enunciando los verbos dentro del infectum, ¿no? A partir de la primera persona del singular, del presente, la segunda del singular y el infinitivo. Ahora vamos a completar el esquema del enunciado verbal y van a aprender a formar los verbos, o ya aprendieron en realidad, a formar los verbos con las 5 formas, ¿sí? Y por lo tanto, van a ver que el sistema verbal latino tiene 3 subsistemas. El subsistema de infectum, el de perfectum y el de supino. ¿Alguien me puede decir cómo se enuncia el verbo apelo? Apelas, apelo, apelas, apelare. Esperaba que acá desbordó la tinta, no sé. Un cachito. ¿Cómo? Se quedó muy grueso el trazo, perdóname. Apelo, apelas, apelare, muy bien. Apelavi, apelatum. Apelavi, apelatum, efectivamente. Fíjense que acá aparece como formante la U semiconsonántica, ¿sí? Que es uno de los formantes propios del perfectum. Es decir, algo en la raíz va a tener que cambiar, ¿sí? En el tema verbal va a cambiar de infectum a perfectum. Y en el caso de los verbos de primera conjugación, eso suele ser el agregado de la U semiconsonántica, como un sufijo
que se agrega a la base verbal. El enunciado de pendio. Pendio es pendes, pendere y pependi. Y el formante perfecto es una duplicación. Perfecto, muy bien. Es un perfecto por reduplicación. Fíjense que no tiene supino, ¿sí? El supino por ahora no lo vamos a ver tanto. Lo vamos a ver cuando trabajemos con los participios, porque algunos participios se forman a partir del tema de supino. Sepan simplemente que el supino suele tener como formante la T, a veces la S, depende, por lo general es una T, y que el supino en el enunciado verbal está declinado en caso acusativo. El supino es un verboide, es un sustantivo verbal propio del latín, ¿sí? El latín tiene esta característica de tener supino, el griego no tiene supino, y lo que tiene es valor final. Es un tema, digamos, la morfosintaxis del supino se ve en latín 2 recién, y ahora en latín 1 lo que trabajamos con el supino nos sirve para formar participios, nada más, ¿sí? Pero explico por qué aparece esta desinencia porque está declinado en acusativo, ¿sí? El supino declina, así como declina el participio, así como declina el gerundio, ¿sí? Los verboides en latín declinan. Profe, una pregunta. Sí. Si lo buscamos el verbo en el diccionario y no tienen supinos, ¿por qué no flexionan con supino, verdad? Porque yo busqué algunos verbos y hay algunos que no los tienen, directamente no existe. Claro, es así. Si el verbo es muy regular, no te va a decir nada. Te pone a pelo 1 y arreglate. Ahora, en este tipo de verbos, que por ahí presentan alguna irregularidad, como la reduplicación esta, porque son pocos los verbos de segunda que se forman con reduplicación, son muy poquitos. La reduplicación se da sobre todo con los verbos de tercera, por ejemplo. Pero en los de segunda es más raro. Si no existe el supino y te pone pependi, lo que te va a poner al lado es una raya, el diccionario, para indicarte que el supino no está atestiguado. Y por lo general eso se da con verbos intransitivos, es decir, verbos que no admiten voz pasiva. Un poco por lo que explicaba recién, como el supino permite formar participios, ¿sí? Y uno de los participios más frecuentes es el participio pasivo, ¿sí? Como en castellano, amado, temido, que tiene en su origen un valor pasivo, de ahí que admitan la voz pasiva, o un complemento agente, por ejemplo. Eso explica por qué no está registrado el supino. Suelen ser verbos intransitivos. Bien. Pendio. Otra cosa con pendio es que tiene como una palabra parecida, que es un verbo de tercera, que es pendo. ¿Sí? Había un par de palabras que tenían al lado verbos parecidos. Sí, las puse a propósito. Para que justamente vean estas particularidades. Son casi como dobletes que hay en la lengua, ¿sí? Pendo es transitivo, por eso tiene supino pensum. Es de tercera, pendo, pendis, pendere, pependi, pensum. Es un verbo que significa suspender, pender, ¿no? De ahí viene, lógicamente. Y pendio significa estar suspendido. Entonces, por eso es intransitivo. Esta es la variante transitiva y esta es la variante intransitiva. Lo interesante o lo curioso es que la variante intransitiva desarrolla una vocal temática en E larga que hace que pertenezca el verbo a la segunda conjugación, mientras que pendo pertenece a la tercera. ¿Cuál es el enunciado de linquo? Linquo, linquis, linquere, liqui. ¿Puede ser? Muy bien. Fíjense que acá lo que tienen es la pérdida del infijo nasal
algo muy característico de los verbos con infijo nasal, que fuera del infectum o fuera del aspecto infectivo, pierden ese infijo nasal y se produce un alargamiento de la raíz. Probablemente sea un alargamiento compensatorio por la caída del infijo nasal. Liqui, tal cual. ¿Y no hace lictum No, al supino? no tiene supino No tiene supino, ok. ¿Cómo se enuncia Winkio? Es de cuarta. Acá yo utilicé una denominación de cuarta con I larga y cuarta con I breve. Cuarta con I breve es lo mismo que quinta. Que así lo están viendo ustedes, ¿sí? Aclaro porque yo suelo usar esta denominación, pero sé que ustedes lo están viendo como quinta, y no me di cuenta cuando lo armé. Es lo mismo. Perdón, Vinkio. La tercera mixta, la quinta, no cuarta. No. Los verbos como capio, fuyo y qué sé yo, pertenecen a una conjugación que técnicamente se conoce con el nombre de cuarta con I breve, justamente porque esta I es breve. Es una vocal de unión, no una vocal temática. A partir de allí, algunos directamente la llaman quinta y otros la llaman mixta, porque consideran... Pero vuelvo a insistirte, creo haber escuchado en los teóricos que era la que nosotros conocíamos como tercera mixta, no cuarta. Para mí había una sola cuarta y una tercera propia, clásica, y una tercera mixta que nosotros llamábamos quinta, por eso te lo pregunto. Claro, te estoy contestando, no terminé. Ah. Se la llama mixta, algunos la consideran mixta también, o sea, te doy primero como la denominación más técnica que aparece en las gramáticas históricas, cuarta con I breve, porque aparece, a diferencia de la cuarta con I larga, aparece esta I que no es vocal temática. Para diferenciarla y no repetir números, algunos la llaman quinta. Otros consideran que comparte características entre la tercera y la cuarta, ¿sí? Porque la cuarta también tiene una vocal de unión, al igual que esta, y por eso la llaman mixta. Y por esa misma razón hay otros que la llaman tercera mixta. Lo que quiero decir es que son todas denominaciones que aluden a lo mismo. Lo pueden encontrar de todas estas 4 maneras. Y en el diccionario, lo que es peor, van a encontrar 3 solamente. Entonces ustedes tienen que saber qué es la tercera mixta o la mixta porque hay una I delante de la O. Por ahí no sería más sencillo unificar la nomenclatura en este primer nivel, lo que nosotros tenemos en los teóricos. Claro, sí, justamente por eso me disculpé, porque no me di cuenta que había... Por eso lo aclaré y pedí las disculpas porque utilicé una nomenclatura que no es la que ustedes estaban viendo, por eso. Claro. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Hay alguna forma más breve, por decirlo así, de buscar el verbo? Por ejemplo, si a mí me dan el perfecto, ¿no? ¿Tengo que hacer toda la reconstrucción para saber el significado? ¿O no hay una forma más breve de buscarlo? Porque algo había escuchado como se corta una parte del formante, se le agrega una I, y ahí vas a encontrar el verbo en el diccionario, pero no recuerdo bien si es así o si hay alguna otra forma de buscarlo. Bueno, hay 2 maneras, en realidad. Los diccionarios más completos suelen tener entradas para los perfectos. Entonces puedes encontrar, por ejemplo, liqui y te dice perfecto de linquo, o pependi, perfecto de pendeo, o de pendo, incluso. Eso es una posibilidad. El Vox en algunos casos lo consigna. Cuando el perfecto tiene una irregularidad notable, como por ejemplo, no sé, tuli. Te pone perfecto del verbo fero, que es un verbo irregular, no lo vamos a ver ahora.
O fíjense la irregularidad, ¿no? Porque si ustedes tienen tuli, ¿cómo llegan a fero? No hay manera. Son verbos muy irregulares, ¿no? Pero la mayoría de los diccionarios suelen tener la forma del perfecto en el diccionario, la entrada. Pero no de todos. A esto quiero llegar. No de todo. Claro. Okay. No, me preguntaba, por ejemplo, porque si está, digamos, en futuro perfecto, se como que se corta una parte, se le agrega la I y voy al diccionario. ¿Es correcto esto? Es correcto en un sentido y no tanto en otro. ¿En qué sentido sí? En el sentido en que si el diccionario aporta el perfectum directamente, sí lo vas a encontrar. Por ejemplo, si vos tenés, no sé, perdóname, si vos tenés pependero, ¿sí? Que es el futuro perfecto, como vos decías. Sacás la, digamos, la desinencia personal, sacás el morfema de tiempo y modo, te queda el tema de perfectum, le agregás la I de primera persona del singular y encontrás pependi. Esto es una manera, pero esto te sirve si y solo si el diccionario trae pependi. Si el diccionario no trae pependi, vos tenés que ir más atrás. Tenés que darte cuenta de que acá hay una reduplicación. Y que esta reduplicación no se da en infectum. Es propia del perfectum. Por eso yo estaba repasando cuáles eran los formantes de perfectum. Ok. Ahora sí, ahora me quedó claro. Gracias. De manera tal que si vos te das cuenta que esto es una reduplicación, sacás la reduplicación y ahí llegás a la raíz pend. Le agregás la O y encontrás pendo. Y si pensás, y si también vos encontrar su variante de segunda conjugación, pendeo. Ok, me quedó clarísimo, gracias. Por favor, un poco ese es el mecanismo. Ok, yo tengo otra duda. Por ejemplo, vincio, el próximo verbo, ¿no? Enunciémoslo. Bien, yo creo que es vinquis. Winquio, winquis, winquire, con I larga, porque es cuarta. Vinxi. Winxi. Winctum. Correcto. ¿Es así? Bien, entonces, yo lo busco en el Vox que tengo, que es la versión digital. Sí. Y tengo que buscar bastante para llegar a Vinci, que me dice que es el perfecto de Vincio, y lo busco en el otro, el francés, y ahí sí que me da Vincio, me da Vinci. Claro. Tum, Vincire, y no me dicen en qué conjugación pertenece, me dicen que es transitivo. Entonces, no sé. No. Cuidado porque primero hay otro verbo que es parecido, que es winco. No confundir con winco. Okay. Por un lado. Por el otro, lo que hace el Gafiot, el diccionario latín-francés, no pone los números de las conjugaciones. Claro. Lo que hace es poner al final el infinitivo. Entonces vos por el infinitivo inferís la conjugación. Si te pone ire con I larga, sabés que es de cuarta. Claro. Si te pone ere con E larga, sabés que es de segunda. Si te pone ere con E breve, tendrás que ver si hay una O sola o una I delante de la O para saber si es de tercera o de tercera mixta. Bien. Acá, ¿qué formante hay de perfecto? ¿Cómo? ¿Qué formante de perfecto hay en Winxi? ¿Es una pregunta? Sí. ¿Cuál es? Sigmático, muy bien. Perfecto. Okay. Porque a la consonante velar de la raíz se le suma la S y se produce la fusión gráfica que ya habíamos visto que ocurría con los sustantivos de tercera, tema en consonante. Pero a alguien más le pasó de no poder encontrarlo de forma fácil en el diccionario de Vox.
o solo a mí? Tiene la entrada en perfecto y en infectum. Claro. Y en el Vox que yo manejo tiene incluso el número de conjugación. Quiero decir, sí, este fue más sencillo que otros. Bien. Vamos con pario. ¿Sí? Es un verbo de tercera mixta. Uy. Se me fue. Bien. ¿Cómo es el enunciado? Pario, Sí. pari, parere, peperi, Bien. partum. Tal cual. ¿Qué tipo de perfecto hay acá? Por duplicación. En efecto. Muy bien. Claro, aquí puede suceder que el pario es también un adjetivo, ¿verdad? ¿Cómo lo Y un encontraste? sustantivo. ¿Cómo lo encontraste? ¿Decís por parvus? Yo pasé bastante tiempo buscando cuál podía ser. Bien, sabía que es un verbo y tengo que buscar un verbo, pero me encontré con el adjetivo y el sustantivo también en sus formas equivalentes. Algo estoy haciendo mal. Claro, pero o sea, eso es lo que no logro descubrir. Porque, a ver, acá están los verbos en primera persona del singular, del presente. Entonces vos tenés que saber que los verbos se buscan por la primera persona del singular del presente y por lo tanto van a terminar en o. No entiendo con qué se te confundió. Porque pario está en varias entradas en el diccionario. Está como un verbo transitivo, pero hay más entradas. Del mismo verbo, de la forma, se puede encontrar también las declinaciones del sustantivo. No, en todo caso, lo que. Ahora lo buscamos si querés, pero en todo caso, lo que puedes encontrar, creo que lo que hay es un pario de primera también. Un pario, parias, pariare. Pero. Que no es este, digamos. Pero no un sustantivo pario, parionis. Yo no lo conozco. Parius, pari. Claro, pero, No es adjetivo, es el adjetivo y el sustantivo. pero vos te referís a la isla de Paros. Vos te referís a la isla de Paros. Pero esa forma nunca puede. Por eso tenés que recordar lo siguiente. El verbo se enuncia a partir de la primera persona del singular. Por eso tiene que terminar en o. Si ves un enunciado que termina en us, no es un verbo. Claro. Bien. Y por último, el enunciado de sum. ¿Cómo es? Sum Sí. es fui. Perfecto. No tiene supino. El verbo sum es intransitivo. Naturalmente no admite la voz pasiva. Noten que ahora ya vemos las tres raíces funcionando, ¿no? La raíz S, la raíz ES y la raíz FU, que es la que se va a usar para todo el perfectum. ES es la alternancia que se verifica en infectum, ¿no? Noten además que acá en el infinitivo se ve la desinencia arcaica de infinitivo, se, que no rotó justamente porque no quedó en posición intervocálica. El resto de los verbos, como habrán visto, siempre el infinitivo termina en re. Es porque esta desinencia arcaica C del infinitivo que se ve acá, en posición intervocálica, pasa a re, producto del rotacismo. Yo ahí no entiendo cuál es el tema del perfecto
en el verbo. O sea, no me da ni por alargamiento, ni por reduplicación, ni semivocal, digamos. Es que no es un formante, justamente, es otra raíz. Ok. Esa es la diferencia. Hay, digamos, los formantes de perfectum son los formantes que se agregan a o que modifican la base de infectum. Pero hay verbos que son irregulares o muy regulares, como sum o como fero, que mencionaba recién, que directamente usan otra raíz, no una modificación de la raíz de infectum. Por eso no te daba, digamos. Bien. Vamos a formar ahora vamos a ver los verbos. ¿Cómo queda este cuadro? Perdón, sí. Antes de con esto, ¿podría decirme, aunque sea rápidamente? Sí. Porque me costó en este ejercicio me costó lo que es los morfemas de tiempo. Sí. No los conozco todavía bien, los del perfectum. Bien. Hacemos una revisión entonces del sistema de perfectum. El sistema de perfectum es un sistema que presenta un juego de 3 tiempos verbales en paralelo con el de infectum, es decir que son 6 los tiempos verbales del modo indicativo. Cuando lleguen a latín 2, espero que todos y todas sigan en latín 2, ya empiezo a hacer la militancia, ¿no? para que continúen. Y cuando estamos en latín 2 empezamos a hacer la militancia por el 3 y así vamos seduciéndolos. Cuando lleguen a latín 2 y vean el modo subjuntivo, van a ver que el subjuntivo no tiene futuro. Ya veremos por qué. Los tiempos son pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Desde el punto de vista morfológico, para formar cualquiera de estos 3 tiempos verbales, hay que partir del tema de perfectum. El tema de perfectum se obtiene del enunciado verbal, la cuarta forma, quitando la desinencia de primera persona, el singular, que es la I, en el pretérito perfecto. Ahora, el pretérito perfecto, sobre la base del tema de perfectum, no agrega un morfema de tiempo y modo. ¿Por qué? Porque ya el perfecto está en el tema. Ya el tema expresa tiempo perfecto. Y lo que hace es agregar unas desinencias específicas de perfecto. Unas desinencias propias. Que son I, isti, it, imus, istis, erunt o ere. Esta desinencia alternativa para la tercera persona del plural puede traer problemas en términos de ambigüedad porque pueden confundir con el infinitivo. Pero tienen que tener en cuenta que el infinitivo se forma con el tema de infectum, no con el tema de perfectum. Teniendo en cuenta eso, van a ver que en rigor la forma es distinta. Noten que esta segunda persona del singular termina en I y no en S, como es el morfema para la segunda persona del singular en la voz activa. ¿Sí? De ahí, esto explica por qué en castellano, en el pretérito perfecto simple, esa S tampoco está, ¿no? Dijiste, hiciste, y el hecho de que los hablantes agreguen una S, ¿no? Que uno suele marcar como un error imperdonable, que no lo es en realidad, es muy perdonable, porque en realidad es una hipercorrección, es agregar una S donde regularmente va una S, porque la S es la marca de la segunda persona del singular.
Por eso se produce la hipercorrección. Es decir, el hablante corrige de más. Agrega una S donde no va, ¿no? Y por eso uno escucha dijistes, hicistes. Tiene que ver con esto. Es raro igual lo de hipercorrección. O sea, ¿se puede pasar uno de correcto? No es que se pasa de correcto, es que corrige donde no tiene que corregir. Corrige una Esto forma. pasa a los extranjeros, no pasa a ustedes que es su idioma materno. Esto nos pasa a nosotros que intentamos como seguir un paradigma, por decirlo así, un tipo, y ahí nos liamos un poco. Claro, se llama así, se llama hipercorrección. Es un fenómeno. Yo lo hago a veces. Es un fenómeno lingüístico que tiene que ver con usos de los hablantes que siguen la formación regular del paradigma. Entonces, la segunda persona del singular se caracteriza por el morfema S en latín y en castellano. Entonces, en el perfecto, como la etimología es distinta porque utiliza estas desinencias específicas, en el perfecto justo ahí no aparece la S. Entonces, el hablante corrige la forma cuando no la tiene que corregir. No es que es muy correcto. Es otro sentido del prefijo hiper. En el pluscuamperfecto, lo que aparece es, como morfema de tiempo y modo, era. Y después las desinencias personales que ustedes conocen. Aclaro, desinencias personales activas. Porque la voz pasiva del perfectum es otro mundo. Es perifrástica. Lo vamos a ver más adelante. Y el futuro perfecto utiliza el formante eri más las desinencias personales activas. Solo que en primera persona del singular, lógicamente, esa I cae en contacto con la O. ¿Alguna duda? No, me quedó perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Hay una regla mnemotécnica que suele utilizarse que dice que para formar el pluscuamperfecto hay que al tema de perfectum sumarle sum en imperfecto. Entonces si uno tiene, no sé, el verbo amo que hace amaui en perfectum, al tema de perfectum amau le suma el imperfecto de sum que es eram. Esto sirve como regla mnemotécnica, pero de ningún modo piensen que está sum metido acá. Coincide la forma, nada más. La etimología es otra. En realidad, este en realidad es un formante de perfecto que es y que rota. O sea, tiene otra etimología esto hoy. Pero justo coincide la forma. Y lo mismo con el futuro perfecto. Tema de perfectum más sum en futuro imperfecto. Que es ero, eris. ¿Sí? Cuidado porque sum en pretérito, en futuro perfecto, en la tercera del plural, hace erunt. Y esta apofonía típica en la tercera persona del plural, de I a U, no se da en el futuro perfecto. La tercera persona del plural es amauerint. Y esta apofonía no se da para evitar la ambigüedad con amauerunt del pretérito perfecto, porque si no quedarían formas ambiguas. Entonces la lengua no realiza la apofonía vocálica esperable de I a U en la tercera persona del plural para desambiguar. Entonces está uno va. Mantiene la I. Pero bueno, esto no es más que una regla mnemotécnica, ¿no?
Vamos con apelauerint. Hoy fue mucha morfología, ¿no? Persona, número, tiempo y modo. Es tercera persona del plural, el futuro perfecto, modo indicativo, voz activa. Futuro perfecto, modo indicativo, voz activa. Tal cual. Tema de perfectum. ¿Sería Pelaui? Esa es la primera persona del singular del pretérito perfecto. Es apelau. Pelaui, eso está bien. No entendía cómo hacer esa parte, buenísimo. Claro, el tema de perfectum es esa cuarta forma, perdón, que vos identificaste, pero sin la I. Porque la I es esta I. Claro. Es la designancia personal. El morfema de tiempo es eri. Y la disidencia es NT. Tal cual. Vamos con péndeo. ¿Cómo sería la segunda persona del singular del pretérito perfecto? Pependisky. Perfecto. ¿Y cómo segmentas? Depende. Sí. No hay un montón. Correcto. Tal cual. Vamos con linquo. ¿Cómo sería el pluscuamperfecto en primera persona? Liqueram. Muy bien. Liqueram. Muy bien. Y si segmentamos, Licu. Era la M final. en efecto. Muy bien. Winxere. ¿Qué es esto? La tercera persona del plural del pretérito perfecto del modo indicativo voz activa. Muy bien. Y si segmentamos, ¿cómo queda? Wings. L. Muy bien. Y para el futuro perfecto, en la segunda persona del plural, ¿cómo queda el verbo pario? Pepereritis. Exacto. No es una forma poco incómoda de escribir. Pepereritis. Parece una infección más que Sí. un... Una inflamación, ¿no? Pepper es el tema de perfectum. Eri es el tiempo y modo. Tis, la segunda persona del plural. Y por último tenemos fuimus. ¿Esto qué es? Pretérito perfecto. Sí, ¿en qué persona? Es primera persona singular. Es del plural. Es nosotros. Sí, lo siento. No pasa nada. Es fuististi, fuimos. Fuistis, fuerunt o fuere. Exacto. Claro, y tienes dos formas a la tercera de plural. Sí, siempre. Bien. Y acá tenemos. Fíjense que en realidad sum es bastante regular en el perfectum. Lo que tiene de raro es como la raíz que utiliza, porque es otra raíz. Pero por lo demás, se conjuga como el resto de los verbos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo ven esto?
Claro. Sí, se va haciendo bastante, ¿no? La morfología es como una acumulación de formas. Sí, es bastante. La verdad que sí, es bastante. Es interesante a la vez. O sea. Me alegro mucho. Bueno, vamos a... no vamos a llegar a hacer oraciones hoy, pero lo bueno es que la semana que viene no hay tanta morfología, así que vamos a poder meterle bastante a las oraciones. Si les parece, dejamos acá. Voy a ir leyendo la